Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos que nos acompañan en esta ocasión. Esta es nuestra segunda noche de conferencia y estamos estudiando el tema "El amor es un verbo". Y esta noche estudiaremos el verbo perdonar, porque amar es perdonar. Bill Buckner fue un jugador de béisbol, primera base y jardinero, y tuvo una exitosa trayectoria de 22 años en las Grandes Ligas. Este jugador falleció no hace mucho, en el 2019, a la edad de 69 años. Buckner lideró en la liga de dobles 2 veces, terminó entre los mejores 10 en varias ocasiones. Incluso fue campeón de bateo de la Liga Nacional en 1980 y All-Star en 1981. Un gran jugador. Pero sin embargo, tal vez no haya ningún jugador en la historia de la Liga Mayor de Béisbol de Estados Unidos cuya carrera se haya definido más por un tan solo error, a pesar de todas las cosas buenas que él tenía como jugador. Fue en el otoño de 1986. Él jugaba para los Red Sox de Boston y tenía una ventaja. En ese momento su equipo estaba ganando 3-2 y estaban en el 6º partido. Si ganaban ese partido contra los Mets de Nueva York, ellos eran campeones. Solo tenían que ganar ese partido. Ya estaban en las últimas entradas y ellos iban ganando esa última entrada 5-2. Prácticamente estaba ganado todo. Pero pasó algo. Pasó el jugador de los Mets para batear, y cuando él bateó, recuerden que el jugador era primera base, Buckner, cometió un error que solo cometen los jugadores principiantes. Él solo tenía que atajar la pelota, era todo, y el partido estaba ganado. Pero la pelota no pudo atajarla y se le fue entre las piernas. El jugador que había bateado anotó la carrera y al final los Mets de Nueva York ganaron ese partido y ganaron la serie. Imagínense ustedes todos los premios que él había ganado y ese pequeño error fue garrafal para él y su carrera. A tal punto que cuando él ya dejó de jugar, él tuvo que irse de la ciudad y del estado, vivir en otro estado, porque la gente lo odiaba, la gente lo miraba mal, hablaba mal de él, y él sentía que hasta lo iban a maltratar. Aquel divorcio entre los seguidores del equipo y él duró muchos años. Pero todo cambió en el 2004, cuando los Red Sox ganaron la Serie Mundial y la ganaron nuevamente en el 2007. En el 2008 a Buckner se le pidió que fuera a hacer el lanzamiento de apertura. Y eso fue increíble. Cuando Buckner llegó e iba a hacer el lanzamiento de la pelota, recibió una ovación por todos los presentes en el estadio y le aplaudieron por más de 2 minutos. Eso lo hizo llorar, porque sintió que aquellas personas a las que él había dañado con aquel error lo habían perdonado. Al igual que el Bill Buckner, el apóstol Pedro cometió un error que se puede colocar en la lista de los peores errores de la historia. Quizás ningún ser humano ha cometido un error tan grande como el que cometió Pedro. Por 3 años y medio, Pedro estuvo siguiendo muy de cerca a Jesús. Tan de cerca que Pedro no solamente pertenecía al círculo de los 12 apóstoles,
Pedro pertenecía al círculo de los tres más cercanos a Cristo Jesús. Pedro fue testigo de los grandes milagros de primera mano. A él no le contaron, él vio, él estaba en primera fila de todos los milagros que Jesús hizo. Incluso Pedro participó en varias ocasiones de esos milagros. Se cuenta que en cierta ocasión, después de haber pasado toda la noche tratando de pescar algo sin resultado alguno, el Señor apareció. Le pidió prestada la barca a Pedro, el Señor predicó desde ahí. Pedro ya conocía a Jesús para entonces, pero todavía no le seguía. Y después de que Jesús predica, le dice a Pedro, Pedro, en San Lucas capítulo 5, versículo 4 encontramos esto. Jesús le dijo en el verso 4, Pedro, lleva la barca a la parte honda del lago y lanza las redes para pescar. Parecía algo ilógico, ya era de día, la pesca no se hacía de día, habían trabajado toda la noche y no habían pescado nada. Además de eso, Jesús no era pescador. Jesús apenas era un carpintero. ¿Qué iba a saber un pescador? Otra cosa es que hasta ese momento Pedro era el que mandaba. A él no le decían qué tenía que hacer. Él decidía qué tenía que hacer. Pero a pesar de todo eso, Pedro le hace caso a Jesús. Lleva el bote mar adentro y entonces lanza las redes de pescar. Y fue increíble, hermanos, dice el verso 6, y fueron tantos los peces que recogieron que las redes estaban a punto de romperse. Increíble. Fue una gran cantidad de peces, tuvieron que llegar a ayudarles otros pescadores. Pedro posiblemente era el presidente de la cooperativa pesquera de ahí y llamó otros botes porque era demasiado aquello, hermano. Demasiado. Es más, de un solo golpe Pedro se había convertido en un hombre rico entre los pobres que estaban en el lago. Tanto le impresionó a Pedro ese momento que dice el verso 8, que le dijo a Jesús, Señor, apártate de mí, porque soy un pecador. A pesar de eso, Jesús había escogido a Pedro y le dijo, no te preocupes, a ti te necesito. Te invito a que dejes las redes y de ahora en adelante tú serás un pescador de hombres. En otra ocasión, Pedro estaba ahí mismo en el lago de Galilea junto con otros discípulos y entonces había pasado algo. Jesús se había quedado a la orilla del lago, en realidad en el monte, y los discípulos se fueron. Jesús les dijo, adelántense. A veces cuando yo he leído esa historia yo me pregunto, que los discípulos no habrán pensado, nos dice adelántense. Es como que yo le diga a mi esposa y a mi hijo, nosotros vivimos ahí en la San Antonio, les digo adelántense. Y ellos se van, pero saben que fácilmente yo voy detrás de ellos por el mismo camino. Pero aquí era el lago, había que cruzar el lago. Y Jesús les dijo, adelántense. Bueno, quizás han de haber pensado, pues va a pasar las 44 de las 8 de la noche y con ella se va a ir el Señor, ¿verdad? Porque ¿de qué manera se iba a ir? Cuando los discípulos estaban en el lago, vino una tormenta terrible. Y entonces Jesús, mire que Jesús es increíble. Jesús tiene superpoderes. La Biblia dice que Jesús estaba allá en la montaña, los discípulos estaban en medio de la tormenta y la Biblia dice que Jesús los vio. Cuando yo leo esa historia, Jesús vio en la noche y a través de la tormenta. A veces cuando tú estás pasando por problemas, por dificultades duras, crees que nadie está contigo. Crees que nadie te ve. Crees que estás solo. Pero Jesús es capaz de ver a través de la tormenta de problemas que tú tienes. Jesús es capaz de ver a través de la oscuridad que te está cubriendo.
Y entonces Jesús se fue. No se fue en avión, no lo tiraron en paracaídas, no se fue en un bote. La Biblia dice que él se fue caminando. Esa historia está en San Mateo capítulo 14. Pueden buscarla. Vamos a leer algunos versículos de ahí, del verso 15 al 19. Cuando los discípulos están en una situación, estaban a punto de hundirse el barco, los discípulos ven a Jesús, pero creen que es un fantasma. Miren, hermanos, un grave problema que nosotros tenemos, y esto lo pasamos todos, especialmente en la juventud, pero también los adultos pasamos esto, que cuando estamos en las mayores dificultades, el Señor se nos presenta para ayudarnos y nosotros no reconocemos al Señor. No sé cuál es tu tormenta en este momento, no sé cuál es el problema que tú tienes, por el que tú estás atravesando. Yo no conozco tu vida, pero el Señor sí. Y si por algo tú estás en esta noche es porque el Señor te ha visto. Y hoy el Señor se te está presentando. Pero a veces pasa que tenemos los ojos tan llenos de lágrimas por el dolor que hay en nuestro corazón que no logramos reconocer al Señor que está frente a nosotros. Así como los discípulos en su aflicción estaban a punto de morir, un fantasma, gritó alguien. No confundas al Señor con un fantasma. El Señor esta noche se está presentando en tu vida para cambiar tu vida. Está ante ti para ser alguien diferente contigo. Por eso Jesús les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y en ese momento pasó algo espectacular. Mire, esta parte de la historia todo el mundo la recuerda por algo. Pedro le dijo al Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre el agua. Y ahí tuvo Pedro, hermano. Yo me imagino a Pedro, ¿verdad? Cuando el Señor le dice, pues ven, le dice. Y Pedro, hermano, comienza a sacar los pies de la barca, ¿verdad? Y lo pone. Y yo me imagino a Pedro que fue así, de puntitas. Así. No creo que se haya tirado de un solo, ¿verdad? Y tocó. Y estaba duro. Y despacito, ya lo puso. Todavía con un pie adentro de la barca y un pie ya afuera. Ya cuando sintió firmeza ahí, sacó el otro. Y ya estaba ahí, pero no se soltaba de la barca. Ahí estaba todavía. Y conocemos nosotros la historia. Pedro comenzó a caminar. De repente, por orgullo, por vanagloria, Pedro voltea, deja de ver a Jesús y comienza a hundirse. Todo mundo se recuerda de esa historia porque Pedro se hundió. Pero ¿saben qué? Pedro ha sido el único ser humano que ha caminado sobre las aguas. El único. De eso no nos acordamos. Ha sido el único. Pedro ha sido el único abuelito que las noches le pudo contar a sus abuelos, y en una ocasión yo caminé sobre las aguas. El único. Nadie más. ¡Qué gran milagro! Otro episodio épico de la vida de Pedro aconteció en una ocasión, ahí en San Mateo 16, 15 al 18. La gente había comenzado a hablar de Jesús. Y entonces Jesús les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? O sea, primero Jesús escuchó lo que la gente decía de él, pero ahora Jesús quería saber de los que andaban cerca de él, de su círculo íntimo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y sin esperar que sus compañeros respondieran, Pedro le respondió y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ante semejante declaración, el Señor le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Podemos decir nosotros, queridos hermanos, que Pedro había sido un gran jugador del equipo de Jesús.
participando de esos grandes milagros. Imagínense, el único ser humano de caminar sobre las aguas, el primero en reconocer que Jesús era el Mesías, participante de esas increíbles acciones del Señor. Pero en un momento decisivo, Pedro cometió un grave error. Justo antes de la crucifixión del Señor, Mateo 26:31, Jesús les dijo a sus discípulos: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Todos. O sea, Jesús les estaba diciendo: miren, ustedes todos me van a dejar, me van a traicionar. Todos. Jesús no hizo ninguna excepción. Y entonces, ¿qué le dijo Pedro? Verso 33. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me voy a escandalizar. Pero Jesús le dijo: no, tú me vas a negar, Pedro. Y Pedro insistió una y otra vez que él nunca negaría a su maestro. Sin embargo, hermanos, la Biblia nos dice que horas más tarde Pedro estaba negando a su maestro. No solo lo negó, sino que comenzó a maldecir, y él juró que no conocía a Jesús. Una hoja de servicio intachable y un tan solo error, pero no fue cualquier error, el error más grande que ha cometido un ser humano: haber estado 3 años y medio con el Señor, y en el momento en que el Señor lo necesitó, Pedro falló. Como conocemos la historia nosotros, Jesús fue crucificado al final. Su cuerpo fue colocado en un sepulcro, pero al tercer día el Señor resucitó. Resulta que después de la resurrección, el Señor volvió a encontrarse con Pedro y con los demás discípulos. No habló nada de la situación de la traición de Pedro. Finalmente Jesús les dice: miren, váyanse para Galilea, yo voy a llegar allí. Y Pedro con los demás discípulos se fueron para Galilea. Pasó un día y Jesús no aparecía, y 2 días y Jesús no aparecía. Hasta que al final Pedro les dijo a los demás discípulos que estaban ahí, 7 o 8 de los discípulos eran pescadores. Y ahí estaban, y entonces Pedro les dice: miren, el Señor ya no viene, yo me voy a pescar, ya no voy a ser pescadores de hombres, vuelvo a ser pescadores de pescados. Así que el que quiera me acompaña, y el que no, quédese. Vámonos, dijo. Y todos se fueron con Pedro. ¿Por qué sucede eso? No sé si a ti te ha pasado. Cuando nosotros fallamos, muchas veces lo que hacemos es seguir fallando. Si ya lo hice una vez, ¿por qué no hacerlo otra vez? Si ya cometiste pecado una vez, ¿por qué no seguir haciéndolo? Es triste, hermano. Es triste la actitud del ser humano, que cuando necesitamos el perdón nos alejamos del Señor. Que cuando el Señor nos ofrece su perdón, en lugar de estar más cerca de Él, estamos más lejos del Señor. Y Pedro volvió a su vida pasada. Volvió a ser un pecador. ¿Le has fallado alguna vez al Señor? Yo le he fallado. Sí, he errado. Cuando le prometí amarle siempre y serle fiel, yo he dejado de serle fiel. Pero si algo yo he aprendido en la vida, es que cuando erramos, el mayor error que nosotros podemos cometer es alejarnos del Señor. Y a veces es lo primero que hacemos, ¿verdad? Cometemos un error estando en la iglesia y lo primero que hacemos es irnos de la iglesia, porque tenemos miedo a las críticas, porque tenemos miedo a las miradas, porque tenemos miedo a volver a fallar y no queremos ser hipócritas.
y nos alejamos del Señor. No debe ser esa nuestra actitud. Tristemente, Pedro tomó esa actitud. Vuelvo a mi vida pasada, vuelvo a hacer lo mismo. Si cometiste un error, levántate. La palabra del Señor en el libro de Primera de Juan, el capítulo 1 y el versículo 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y ahí adelantito, hermano, en el capítulo 2 y versículo 1, dice el Señor: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Claro, el ideal del Señor es que no pequemos, el ideal del Señor es que no erremos, el ideal del Señor es que no le fallemos. Pero Él conoce nuestra naturaleza, sabe que somos como Pedro. Y por eso nos dice: pero si alguno hubiere pecado, no te quedes tirado, no te des por vencido. Si alguno hubiere caído, está en el polvo, está arrastrándose, no te quedes ahí. Extiende tu mano, toma la mano de Cristo, porque abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo, que de apodo le dicen el justo. No tiene por qué seguir sintiendo dolor y remordimiento en tu pecado y en tu fracaso. ¿Fracasaste en el matrimonio? ¿Fracasaste en la iglesia? ¿Fracasaste en tu trabajo? ¿Fracasaste con tus hijos? ¿Has fracasado en esta vida una y otra y otra y otra vez? ¿Estás en un fracaso en este momento? Abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo, el justo. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de ¿cuánto? Alguien me dijo una vez: no, es que Dios a mí no me puede perdonar, hermano. Yo he hecho tantas cosas. Si usted supiera lo malo que yo he hecho en la vida. ¿Qué es lo malo que has hecho? ¿Has matado? ¿Eres drogadicto? ¿Has cometido adulterio? ¿Fornicación? ¿Has violado? ¿Eres homosexual? ¿Cuál es tu pecado? ¿El Señor lo perdona? Todo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Perdonó el Señor a Pedro? Claro que lo perdonó. Cuando se fueron de pesca otra vez, aparece alguien por ahí a la orilla del mar en San Juan capítulo 21. Juan tuvo el detalle de escribir ese capítulo 21 solo para que nos acordáramos de que Jesús perdonó a Pedro. Y entonces cuando no habían pescado nada toda la noche, porque a veces pasaba así, igual que hacía 3 años y medio, y Jesús les dice: hey muchachos, al otro lado, tiren la red al otro lado. Y aquellos discípulos, aquellos pescadores, sin reconocer a Jesús por la bruma que había todavía en la mañana en el lago, tiran la red y sacan una gran cantidad de peces. Y no solo era la cantidad, dice la Biblia que eran grandes. Y entonces Juan reconoce a Jesús. Pedro, es Jesús, es Jesús. Y mientras los discípulos van arrastrando la barca, Pedro se tira al agua. No estaba muy lejos de la orilla, quizás como a unos 100 metros, así que no estaba hondo ahí. Y Pedro llega a Jesús. Jesús les tenía un pescadito asado ahí y había hecho unos panes a la brasa, y cuando llegan los discípulos dice: agarren un pescado, tráiganlo, pónganlo aquí a las brasas. Jesús se presenta paternalmente. Después de eso toma Pedro, versos 15 al 17, y comienza una conversación. Jesús le dice a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro, entristecido de que le dijese a la tercera vez: me ama,
le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que fallo. Tú me conoces. Tú sabes que puedo volver a fallar, pero yo te amo. Imperfectamente yo te amo. Y Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Y Pedro había sido perdonado, hermano. Pedro, al igual que nosotros, cometió un grave error. Quizás nosotros hemos cometido más de un error en su vida, que quedó registrado para la historia, pero también recibió la gracia del perdón de Jesucristo. Porque amar es perdonar. Jóvenes, jovencitas, señoritas, hermanos, la historia de Pedro nos enseña exactamente eso, que amar es perdonar. Y Jesús perdonó los fracasos y los errores de Pedro. ¿Por qué lo perdonó? Porque lo amaba, no porque Pedro fuese bueno. Puede que tú también hayas cometido errores, pero el mismo Jesús que perdonó a Pedro esta noche te quiere perdonar a ti también. Él se presenta a tu vida para darte el perdón. ¿Aceptarás tú el perdón del Señor? La tradición dice que Pedro, sus últimos años de su ministerio, vivía en Roma y comenzó una gran persecución por parte del emperador romano. Así que Pedro se fue de Roma. Le dijeron: Pedro, tú eres el principal dirigente de la iglesia, vete. Y Pedro se fue. Dice la tradición que mientras Pedro iba saliendo de Roma, se encontró con el Señor Jesús. Y cuando Pedro lo vio, le dice: Señor, ¿para dónde vas? Y el Señor le dice: voy para Roma a morir, porque ahorita las ovejas están sin pastor. Pedro se regresó para Roma. Fue apresado por el emperador y fue condenado a morir. A Pablo lo decapitó el mismo emperador romano que condenó a Pedro, solo que Pablo era ciudadano romano, así que él fue condenado a ser decapitado, pero Pedro no era ciudadano romano, él era judío y fue condenado a morir en la cruz. Cuando llevaban al anciano ante la cruz, donde iba a ser crucificado, y Pedro ve la cruz, le dice a su verdugo: muchacho, hágame un favor, crucifíquenme cabeza abajo. No soy digno de morir como murió mi maestro. Pedro cuidó lo que el Señor le había dicho que cuidara y fue capaz de dar su vida por él, porque Pedro se sintió perdonado. El perdón nos transforma, el perdón nos cambia. ¿Cuántos esta noche quisieran decirle al Señor: Señor, perdóname, yo he cometido errores, tú conoces mi vida, yo quiero cambiar, perdóname como perdonaste a Pedro, este es mi pecado, confiésale su pecado al Señor, no a mí, pídele perdón al Señor, pídele que llegue a tu vida y te limpie. Si tú quieres hacer eso esta noche, te invito a que te pongas en pie para que oremos juntos y le digamos al Señor: yo quiero que tú me perdones, pero también quiero aprender a perdonar. Oremos. Gracias te damos, querido Señor. Hoy aprendimos que tú perdonas todos los pecados. Si confesamos, si nos arrepentimos, si llegamos ante ti. Como lo hizo Pedro. Pedro erró, pero tú le perdonaste, Señor. Hoy esta noche estamos aquí pidiéndote humildemente que nos perdone. En este momento quizás estamos atravesando graves problemas. Posiblemente hemos cometido un grave error, igual o peor que el que cometió Pedro, Señor. Quizás creemos que no podemos tener perdón de tu parte, pero hoy aprendimos que sí, que te tenemos a ti, Jesús, como nuestro abogado ante el Padre. Por eso esta noche, humildemente, te pedimos perdón. Queremos sentirnos perdonados. Que tu Espíritu Santo nos ayude a sentir ese perdón, Señor.
Ayúdanos a hacer correcciones en nuestra vida como las hizo Pedro y poder servirte fielmente hasta el último día de nuestra vida. Regresamos a nuestros hogares. Cuídanos, Señor, y que mañana volvamos nuevamente aquí para seguir aprendiendo de tu palabra. En Jesús lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Mañana continuamos. Seguimos aprendiendo que el amor es un verbo. Mañana aprenderemos un verbo nuevo. Que el Señor les bendiga.